Amadas hermanas en el Señor, buenas noches, tardes, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite llegar hasta este último día el mes de este año 2021, que es el mes de diciembre. Agradecemos a nuestro Dios porque durante todo este año, todos los temas del anuario de la Sociedad Femenil pues han sido de mucha bendición. Y estamos iniciando el día de hoy con el tema Mi hijo ha regresado, que tiene como base la cita bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. El subtema del día de hoy es la condición del pecado. La lectura contenida en Lucas 15:13 es nuestro texto a memorizar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En cuanto al hijo pródigo, este texto ya debemos de haberlo memorizado en nuestras casas o aquí mismo en la Sociedad Femenil, haberlo repasado y sobre todo pues haciendo una reflexión en el contenido de esta parábola. Bueno, amadas hermanas, ¿cuál es el contexto de esta parábola del hijo pródigo? Los escribas y los fariseos estaban acusando a Jesús de recibir a los pecadores. Le decían, bueno, tú eres una persona que come y bebe con los pecadores, ya que Jesús pues aceptaba a los publicanos, a las prostitutas y a todos aquellos que necesitaran acerca de él, ¿verdad? Y ese mensaje que él traía de salvación. Y Jesús, para responder a estas acusaciones de que era comedor y bebedor con pecadores, ¿verdad? Jesús relata 3 parábolas: la parábola de la dracma perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, para poderles enseñarles y mostrarles por qué hacía esto de buscar a los pecadores. Y amadas hermanas, en esta parábola que nos vamos a concentrar en la parábola del hijo pródigo, y nos vamos a concentrar en esta parte acerca del pecado. En esta parábola nos vamos a concentrar durante todo este mes. Y en primer lugar vemos que las decisiones del hijo pródigo, ¿verdad?, fueron varias. Una de ellas, la primera, fue que pidió sus bienes, pidió su herencia. Y fue cuando el padre accede y se la da, no se opuso. También vemos que el hijo pródigo se va de la casa. Él había pues hecho alguna recapitulación en su vida y dijo, bueno, yo necesito irme, necesito dinero en efectivo y voy a vivir como yo quiera. Ese era el pensamiento del hijo pródigo. Eso nos muestra la palabra de Dios. Y también nos dice que fue y vivió perdidamente. Quiere decir que el hijo menor lapidó toda su herencia viviendo perdidamente. Eso nos dice en los versículos 4 al 16. ¿Qué enseñanzas podemos obtener acerca de esta parábola del hijo pródigo? 3 enseñanzas principales acerca del pecado podemos obtener el día de hoy. Ya durante todo el mes se va a ir desglosando todas las enseñanzas de la parábola, y la primera parte nos vamos a dedicar acerca de lo que podemos aprender acerca de lo que dice Dios acerca del pecado. Y la número 1 es que el pecado afecta nuestra relación con Dios. La palabra de Dios nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados, y ese pecado nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo. El hijo pródigo, en un abrir y cerrar de ojos, tomó varias malas decisiones. El pecado lo envolvió y lo alejó de su padre. ¿Cuál es la raíz de todas estas malas decisiones? Pues todas las malas decisiones es que él era esclavo del pecado, porque el pecado nos esclaviza y nos encierra en su cárcel, hermanos. Hay una historia de un constructor en Nueva York. Se dice que este constructor construyó una cárcel, había sido contratado para construir esta cárcel. Y sucedió que no lo hizo de una manera honesta, sino que plagió varias cosas. Y entonces, al descubrir que este constructor había hecho mal, pues sucede que terminando de construir la cárcel sirvió para él mismo, para encarcelarlo por su delito.
Y es así, amadas hermanas, como el pecado también nos encarcela a nosotras. El pecado, amadas hermanas, afecta todo nuestro ser. La palabra de Dios nos muestra que el pecado afectó la relación con Dios. Eso lo encontramos en Génesis 3, cuando nos encontramos en esta narración de lo que hizo Adán y Eva, que fue el pecado original, ¿verdad? El pecado los separó de su comunión con Dios. Fueron esclavos del pecado, fueron arrastrados por sus deseos. Y la palabra de Dios también nos dice que el hijo pródigo se apartó de su padre, se aleja de esa comunión que tenía con él. Él lo tenía todo en la casa de su padre. A él no le faltaba absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que él decide vivir por sí mismo y se aleja. Adán y Eva en el huerto del Edén desecharon la dirección de Dios en su vida y se apartaron completamente de él. Había un mandato, el mandato era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo, porque el día de que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva decidieron hacer su propia voluntad, porque en ese momento tenían libre albedrío. Y deciden desechar la dirección de Dios, deciden no escuchar este mandato que Dios les había dado y se apartan de él. Y claro que tuvieron sus consecuencias, ¿verdad? Y el hijo pródigo igualmente desecha la autoridad y desecha la guianza de su padre. Y él dice, bueno, ahora ya no voy a vivir bajo tu autoridad, ahora yo quiero ser mi propia autoridad. Ya no voy a vivir bajo tus reglas, sino bajo mis propias reglas. Y es así, amadas hermanas, que el pecado nos aleja de Dios y quebranta nuestra comunión con Él. El pecado nos aleja, nos esclaviza, nos arrastra. La palabra de Dios dice en Juan 8:31-34, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y hay un pasaje muy, muy hermoso que se encuentra en Isaías 59, del 1 al 2, dice de la siguiente manera. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje de Isaías le está diciendo al pueblo de Israel que el pecado se ha interpuesto entre ellos y Dios no está escuchando sus peticiones porque dice aquí que ese pecado se ha interpuesto y está ocultando el rostro de Dios. Eso es lo que pasó en el huerto de Edén también. Adán y Eva estuvieron alejados de él por el pecado. Entonces, amadas hermanas, de esta manera nosotros también vivíamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora hemos conocido a Cristo, pero nosotros habíamos sido también arrastrados por nuestros malos deseos y cumpliendo con los caprichos de nuestro corazón. Efesios 2:3 eso dice. De esa manera vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Ciertamente que Cristo nos ha redimido, pero seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa y muchos más siguen tras de esos deseos, malas pasiones, deseos y constantemente el pecado está acechando nuestra vida y le estamos dando cabida como lo hizo este hijo pródigo. Entonces, amadas hermanas, podemos aprender el día de hoy y claro que recordar, porque es algo que ya lo sabemos, que el pecado nos aleja de Dios y de nuestra comunión con Él. El día de hoy podemos hacer un alto y podemos reflexionar cómo estamos con Dios. ¿Estamos alejados de Él? ¿Estamos diciéndole a Dios, sabes qué Dios, hoy no quiero tu dirección, hoy quiero mis propios consejos, hoy quiero caminar como yo deseo, pero no quiero hacer caso a tu palabra? ¿Cómo estamos el día de hoy, amadas hermanas? Eso es lo que podemos aprender como número 1, que el pecado nos aleja de nuestra comunión con Dios. La pandemia, ¿verdad? Dicen
Por ahí muchos reflexionamos y decimos que solamente la pandemia sacó a flote todo lo que ya había en nuestras vidas. Porque podemos decir, bueno, ¿por qué el hermano no ha regresado? ¿Por qué la hermana no ha regresado? ¿Por qué no quiere que se le visite? ¿Por qué fulanita pues cayó en adulterio o abandonó a su esposo? ¿O por qué los hijos se fueron? ¿O por qué infinidad de cosas? ¿Por qué hay muchos conflictos en los matrimonios? ¿Por qué llegaron al divorcio? Etcétera, etcétera. Y aparentemente, ¿verdad? Pues todas las iglesias y todos estábamos bien. Y cuando vino la pandemia, ¡wow! Fue un boom de muchas cosas y el pecado salió a flote. Pero ¿qué pasó? Que solamente esto sirvió para que nos pudiéramos dar cuenta qué había dentro de nuestro corazón. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando las puertas del templo fueron cerradas, nuestra comunión con Dios de muchos se enfrió, pero fue por causa del pecado. Pero el día de hoy Dios nos dice que debemos de regresar. Número 2, ¿qué otra enseñanza podemos tener de la parábola del hijo pródigo? Número 2, el pecado quebranta nuestra relación con los demás. Primeramente, quebranta nuestra relación con nuestro Dios, porque Él es Dios, es un Dios santo que no tolera el pecado. Y si estamos pecando, pues esta oposición, ¿verdad?, de nosotros, en nuestro corazón, de nuestra rebeldía, de no buscar su dirección, se opone para con nuestro Dios. Pero también no solo se afecta nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás. Vamos a ver de qué manera. Ahí en Génesis 3, muchos de nosotros ya sabemos este relato, muchos de nosotros lo conocemos y lo hemos leído a través de nuestra vida. Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿verdad? ¿Cómo es que pasa que se quebranta su relación y cómo lo vemos? Que el pecado también arrastró su relación de ellos. Adán, cuando vino Dios, ¿verdad? Y los confrontó con este pecado que hicieron, ¿qué dijo Adán? Adán dijo, Dios, la compañera que tú me diste, me dio del fruto y comí. ¿Y qué dijo Eva? Eva dijo, la serpiente me engañó. ¿Sí? Y ellos dos entraron en un conflicto como pareja, como matrimonio. Esta infección alojada en lo profundo de nuestra propia naturaleza también controla nuestro ego. ¿Cómo lo vemos? Porque ambos defendieron sus propios intereses y se olvidaron el uno del otro. Cuando Eva es traída a la presencia de Adán, ¿verdad? Vemos ahí en Génesis que le dice, esta será llamada varona, porque de la costilla del hombre fue tomada de su misma carne, de su misma sangre, ¿verdad? Y pues todo era miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo estaba muy bien hasta que vino el pecado. Cuando vino el pecado, ¿qué dijo Adán? Bueno, sí, Dios, tú me diste esta mujer, pero mira lo que me hizo. Y Eva, pues también, ¿verdad? No reconoció su pecado en ese momento, sino que dijo, la serpiente me engañó, y de esta manera también está culpando a los demás de una u otra forma sin reconocer sus faltas. Y en cuanto a la parábola del hijo pródigo, ¿cómo vemos que el pecado daña su relación con los demás? Bueno, pues el hijo pródigo dijo, Padre, dame lo que me corresponde, dame lo que tienes. Y es aquí donde esta infección que hay en lo profundo de nuestro corazón por esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Llamada yo y egocentrismo, ¿sí? Sale a flote, y este egocentrismo afecta nuestra conducta. El egocentrismo llevó a este hijo pródigo a no pensar en las emociones del padre, no pensar qué sentimientos, no pensar que lo iba a herir, ni siquiera en su otro hermano. No pensó en nada, sino solo en el yo. El egocentrismo lleva, hermanas, a despreciar a los demás. El egocentrismo nos lleva a tener envidias. El egocentrismo nos lleva a tener sentimientos de superioridad. Yo soy más que fulanita, yo soy más que sutanita, porque yo tengo más dones, o porque tengo más posesiones, o porque tengo eso, etc. Y todo esto quebranta nuestras relaciones. El pecado quebranta nuestras relaciones. También lo podemos ver en la iglesia. Quebranta nuestra relación con las hermanas o con los hermanos a través de malos entendidos, a través de desavenencias, porque
muchas veces nosotros defendemos nuestros propios intereses y solo pensamos en nosotros mismos, cuando Dios nos ha puesto en ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo llamado la iglesia y que es el pueblo de Dios, pero a veces actuamos como si fuéramos nosotros solitos y nos olvidamos de todos los demás. Y es así como nosotros, cayendo en pecado, nuestra relación se afecta con los demás. En la familia, ¿cómo se afecta? Bueno, hablamos, pero no escuchamos. O cuando tenemos conflictos, no admitimos nuestras culpas, no reconocemos la parte que nos corresponde. A veces en la familia decimos, bueno, yo hice esto porque él me hizo, ¿verdad? Y estamos en constante conflicto en el matrimonio o con los hijos. A veces los hijos culpan a los padres y dicen, bueno, no, es que mi papá o es que mi mamá, yo hice esto porque me hicieron. Pero no es así, amadas hermanas. El pecado surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Sin duda, de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en vuestro interior. De ahí surgen, de esa naturaleza pecaminosa. El pecado nos lleva a quebrantar nuestra relación con los demás, así como pasó con Adán y Eva, así como pasó con el hijo pródigo. Él se alejó completamente de su familia, se fue lejos, dice la palabra del Señor. Quebrantó su relación con los demás. El día de hoy, amadas hermanas, ¿cómo está nuestra relación con los demás? ¿Estás dejando que el pecado te arrastre y estás lastimando a otros con tus acciones, con tus palabras? ¿O con tu indiferencia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? El pecado quizás en este tiempo te está llevando a estar separado de la iglesia, separado de la sociedad femenil. A lo mejor en este tiempo probablemente puedas decir, yo no necesito de la iglesia o yo no necesito de las hermanas. Solo me voy a congregar los domingos, pero no voy a ir a la sociedad femenil. O solo voy a ir los sábados, pero los domingos no, etcétera, ¿verdad? Entonces, el pecado, hermanas, nos lleva a que nuestra relación con los demás sea quebrantada. Esos son los efectos del pecado. Claro que los efectos del pecado son muchos, podríamos ver una lista larga, pero el día de hoy solo estamos viendo 3 de ellos. Número 3, el pecado destruye y trae culpa. Fíjense, amadas hermanas, que si analizamos la vida del hijo pródigo, encontramos que él se gastó su herencia y perdió a su hermano, perdió a su padre y perdió todo lo que él tenía. El pecado te destruye poco a poco y también genera culpa. ¿Cómo lo vemos en la vida del hijo pródigo? En la vida del hijo pródigo, ¿verdad? Él estaba comiendo, dice, de las algarrobas de los cerdos, ya cuando había malgastado todo, y tenía pena, tenía vergüenza de haber tomado todas estas malas decisiones. Destruyó su propia vida. Ya no tenía absolutamente nada de la herencia que le dio su padre. El pecado genera miedo y vergüenza. Adán y Eva en el huerto de Edén, amadas hermanas, dice la Biblia que tuvieron miedo. ¿Dónde dice esto? Eso lo dice en Génesis 3, versículo 8. La palabra de Dios dice que ellos se escondieron. Quisiera leerlo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vemos aquí, amadas hermanas, que ellos están experimentando sentimientos que nunca los habían pasado, sentimientos que nunca habían experimentado, de miedo y vergüenza y culpa. Generalmente cuando se comete un pecado, la persona procura esconderlo y mantenerlo en privado, ¿verdad? Esconderlo y mantenerlo en privado. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera el pecado. Miedo, vergüenza y culpa.
La Biblia nos dice que el pecado nos destruye poco a poco y nos destruye emocionalmente. ¿Dónde lo vemos? Podemos verlo en el Salmo 51:3. El salmista David, Dios está trayendo a su memoria en este salmo todos sus pecados, ¿verdad? El pecado que cometió con Betsabé, el pecado de adulterio, el pecado de asesinato. Y dice el versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado genera miedo, genera vergüenza, genera culpa. El pecado en algún momento, cuando estamos siendo arrastrados, puede generar placer y probablemente quisiéramos olvidarnos de quién es Dios, de nuestra relación con Él, y la persona en ese momento nos dejamos llevar, pero eso es momentáneo, eso pasa. Y el pecado siempre va a estar delante de nosotros, generándonos miedo y vergüenza. Salmo 31:10 dice el salmista, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros y mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Dice este Salmo 31. ¡Wow! ¿Cómo dice el salmista? Estoy entristecido, estoy suspirando, siento que ya no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque mi iniquidad me está matando. Eso es lo que genera el pecado, amadas hermanas, y es lo que podemos ver también en el hijo pródigo, que él estaba alejado, él tenía miedo, él tenía vergüenza. Yo creo que ahí en la palabra del Señor lo podemos ver en un solo capítulo, ¿verdad? Todo lo que pasó en una porción bíblica. Pero seguramente le llevó muchos días de sufrimiento, muchos días de remordimiento, muchos días de miedo y vergüenza de querer regresar a su padre. Ya en el siguiente tema veremos si él se arrepintió o solo tuvo remordimiento. Y el día de hoy, entonces, amadas hermanas, vemos entonces que el pecado nos arrastra y cuando cometemos pecado hay miedo y vergüenza. Actualmente, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hay algún pecado que estás practicando en secreto? El día de hoy estás viviendo con la culpa de haber cometido un pecado y viviendo para ti mismo y no para el Señor. Es de esta manera, amadas hermanas, que podemos analizar la palabra del Señor y es así de esta forma que tenemos un panorama de lo trágico que es el pecado. Hemos visto que el pecado afecta nuestra comunión con Dios, el pecado afecta nuestra relación con los demás y el pecado genera vergüenza y culpa. Y después de todo este panorama tan terrible que hemos tenido de lo que hace el pecado, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar que Cristo, que Dios, ¿verdad? Es el remedio al pecado. El remedio para nuestras culpas, el remedio para nuestro egocentrismo, el remedio para nuestras relaciones rotas con Dios, nuestras relaciones rotas con nuestros semejantes, con nuestra iglesia, con la sociedad femenina, etc. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el remedio para el pecado. La palabra de Dios nos dice, y quisiera leer y que todos leyeran en este momento, Isaías 1, ¿verdad? Porque después de ver todo este panorama tan tremendo de lo que le pasó al hijo pródigo, de tan tremendo de lo que Adán y Eva experimentaron en el huerto del Edén, Dios dio una solución. Dios dio una solución y Dios desea que a través de su Hijo Jesucristo todas estas cosas sean resueltas, ¿verdad? Que nosotros dejemos de pecar y nos acerquemos a Él. Isaías 1, versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enfermo y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición del hombre sin Dios. Podredumbre, ¿verdad? Herida.
Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. Todo está devastado por el pecado. Pero ¿cuál es la solución? La solución es Dios, es acercarnos a Él. En el versículo 16 dice de la siguiente manera, de ese mismo pasaje de Isaías 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieras y fueres rebelde, serás consumido a espada. Esta es la solución y este es el remedio que Dios nos da para todo pecado y para todo pecador, ¿verdad? Esta es la palabra del Señor. Después de haber visto este panorama tan tremendo del pecado, Dios nos dice también en su palabra que podemos venir a Él y ajustar cuentas con Él y ya no dejar de ser arrastrados por el pecado, porque si no, entonces, como dice su palabra, no tendremos el bien y sí podemos ser destruidos. Un día Cristo vendrá por segunda vez, pero en esa ocasión Él vendrá como un juez justo. El día de hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, de acercarnos a su palabra y de arrepentirnos sinceramente de todos nuestros pecados. Si tú ya eres cristiana, si has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y si en este momento pues el pecado te ha envuelto, también Dios te dice, regresa a tu Padre. Regresa a tu Padre como ese hijo pródigo que ha malgastado toda la herencia, que se ha portado muy mal, pero que Dios sigue estando con los brazos abiertos para recibirnos. Pero un día ya no nos va a recibir con los brazos abiertos. Ese tiempo se va a terminar. Y en ese tiempo, todavía nosotros tenemos esa oportunidad de rectificar en nuestras vidas y de que Dios nos haga unas personas y unas criaturas nuevas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pues así es como llegamos a este final, mis amadas hermanas, de este mensaje tan hermoso. Ciertamente que Dios no se equivoca, ciertamente que Dios nos está hablando que hay cuentas que ajustar en nuestra vida. Así es que, amadas hermanas, pongámonos a cuentas con Dios y Él lavará y limpiará completamente nuestro corazón. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.